Buenas tardes. Bienvenidos al encuentro Frases en Blanco y Negro entre el escritor John Banville, Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2014, y los clubes de lectura de las bibliotecas públicas de Asturias, Cantabria y Galicia. Rogamos que silencien sus teléfonos móviles. Con todos ustedes, el moderador del acto, el escritor Rodrigo Fresán. Está bien. Buenas noches a todos. Es un placer y un privilegio estar aquí para celebrar, homenajear y conversar con John Banville, en mi modesta opinión, pero no soy el único que lo piensa, de lejos, el mejor estilista en idioma inglés y yo creo que casi en cualquier idioma. Es cierto que John Banville ha ganado este año, el 2014, el premio de las letras Príncipe de Asturias, pero también a mí me parece que el Príncipe de Asturias, el premio Príncipe de Asturias se ha ganado un John Banville, realmente. Sin más dilación, porque cada segundo conmigo aquí es un segundo menos de ustedes con John Banville, ganador del premio Príncipe de Asturias de las letras 2014. John, es un gusto estar aquí contigo. Antes de entrar en materia, te voy a contar un poco de aquí. Toda esta gente que está en el auditorio son miembros de clubes de lectura. Voy a leer esta parte. Intenté aprendérmela de memoria hoy frente al espejo como Robert De Niro en Taxi Driver, pero no lo conseguí. Y quiero decir las cosas bien en lo que a esto corresponde, así que te voy a informar un poco de qué se trata todo esto. Toda esta gente pertenece a clubes de lectura de las bibliotecas públicas de Asturias. En ese sentido, esto no es un encuentro que corresponde solo al premiado, sino que también es un homenaje a todos los lectores que han estado leyéndote desde julio de este año, cuando se supo que eras el ganador del premio. Son todos lectores organizados alrededor de una red de bibliotecas públicas. Estos clubes de lectura participan en estos encuentros, es el segundo año que lo hacen. También se han unido clubes de Cantabria, también hay 13 clubes de La Coruña. Y en ese sentido, Asturias se está convirtiendo en el punto de encuentro nacional de todos los aficionados a la lectura, hermanados y reunidos por la red de bibliotecas públicas, ¿no? Más de 900 lectores tuyos están aquí, lo cual creo que en este momento es la mayor agrupación, no solo de lectores de John Banville en un solo sitio, sino de lectores a secas en un solo sitio, me parece. Lo cual, la verdad, yo lo celebro y también lo aplaudo a ustedes como corresponde. Pues bueno, John, estando en un contexto de lectores y para entrar en materia y entrar en tu literatura y entrar específicamente en El mar, que es el libro que todos ellos han leído, a mí se me ocurre que en El mar está muy presente la figura del lector, de algún modo, ¿no? El protagonista del libro está todo el tiempo leyendo, releyendo, tratando de entender su pasado y qué fue lo que ocurrió durante su juventud. ¿Tú sientes un poco eso cuando escribes tus libros? O sea, estás releyendo El mar es tu libro de algún modo más autobiográfico, no en el sentido de la trama, pero sí en el sentido de que intentas recuperar ciertos climas de tu infancia.
la duda mía y la curiosidad mía era si de algún modo tú estabas leyendo de a ti mismo, o leyendo tu memoria, o leyendo tu pasado a la hora de escribirlo. Oh, yes. Pues sí, efectivamente. De hecho, el pasado es de gran importancia para todos nosotros, sobre todo cuando uno llega a ser alguien de mi edad, porque hemos acumulado mucho pasado. Hay mucho pasado El por pasado detrás. empieza a ser más interesante que el futuro. Bueno, pues lo que me fascina es, bueno, el futuro no es de ningún interés para mí, ya sé cuál es mi futuro, pero cuando yo era joven existía la posibilidad de convertirme en cualquier cosa, pero ahora ese no es el caso. Así que el pasado es cada vez más importante. E incluso cuando yo era niño, o mis hijos, mi hijo, cuando él tenía tan solo 4 años, él ya tenía nostalgia de cuando tenía 3 años. Todos estamos fascinados y obsesionados por el pasado, por todo lo que ha habido antes. Y nosotros estamos como sentados en una colina que sigue creciendo, creciendo, y esa colina representa el pasado. Y siempre me fascina el saber cuándo el pasado se convierte en el pasado. ¿Qué es lo que hace que el pasado sea otro país? ¿Qué es lo que hace que sea otro sitio? Porque el pasado era el futuro en algún momento dado. Bueno, no, es un desliz. El pasado era el presente en algún momento dado. Es tan triste y aburrido como lo es el momento presente. Entonces, ¿cómo se ha convertido en este sitio luminoso, este sitio de tanta importancia para todos nosotros? Y la única respuesta que tengo es que no es el pasado que estamos recordando, sino que es el pasado que estamos imaginando. Imaginamos que el pasado es así, que es un lugar donde estábamos. Imaginamos a esta colina en la que estamos sentados. No intento decir que entiendo qué es el pasado. Es mucho más extraordinario que el presente, eso sí. Y es lo que estaba yo intentando hacer, y supongo que efectivamente estaba intentando leer mi propio pasado hasta cierto punto. La infancia de Max Morton y el mar representa mi infancia hasta cierto punto, esos veranos que pasé junto al mar. Me enamoré de todas las mujeres o chicas disponibles, me enamoré de todas sus madres también. Eran unos tiempos cuando descubríamos quiénes éramos. Bueno, eso es una tontería lo que acabo de decir. Nunca podemos descubrir quiénes somos. Estábamos intentando descubrir quiénes éramos y descubrir quiénes eran los demás. En otras palabras, ¿qué significa ser vivo? ¿Qué significa estar en este mundo? Y cuando yo rememoro ahora, sé que llovía mucho, que no brillaba el sol mucho y que la comida era asquerosa, pero realmente asquerosa. Los sándwiches de plátanos era como lo mejor que había en aquel entonces. Es con pan blanco y puedo saborearlo todavía. Pero eran unos momentos mágicos, porque lo extraordinario de la infancia es que todo ocurre por primera vez. Es la primera vez que besas a una chica. Yo recuerdo ese momento todavía. Me había besado mi madre, mi hermana seguramente, pero el besar a una chica con la media oscuridad al lado del mar en verano, eso era mágico. Era una película que se llamaba, bueno, era de la Lady Hamilton, que es con la actriz Margaret Lockwood, y era ella muy sexy. Y estoy hablando de la Irlanda de los años 50 y algo, y casi todas las películas que veíamos, bueno, solo veíamos 2/3 partes, porque lo demás ya estaba censurado, porque, claro, la gente podría oír palabrotas o podría estar una chica mostrando los pechos. Y Margaret Lockwood era muy importante para nosotros. Pero el besar a una chica real, era una cosa extraordinaria. Era algo muy real y todavía lo recuerdo con pasión. Y eso es lo que yo intentaba reflejar en la novela.
También estaba intentando crear una novela, por supuesto. No voy a intentar engañaros. En el proceso de la escritura, digamos, cuando te proyectabas desde el presente hacia el pasado, ¿qué fue lo primero que te impresionó? El pasado es mucho más aburrido de lo que pensaba y tengo que mejorarlo. Y si puedo mejorarlo, soy una figura un poco como un dios, estoy mintiendo, soy un tramposo. ¿Cuál eran las sensaciones a la hora de revisitar tu propia vida? Pues no creo que yo estuviera mejorando la situación. No podría hacer nada más pasional de lo que era entonces. Las palabras, aunque sean maravillosas las palabras, da igual la pasión que se utilicen en esas palabras. Nunca podrías recrear la pasión y la importancia del pasado. El estar vivo es infinitamente mucho más presente que describir de algo. Alguien dijo que la vida es lo más importante, pero yo prefiero los libros. Y muchas cosas parecen verdad, pero preferimos todos la vida. ¿Quién no daría 10 libras a cambio de un beso de una chica en la oscuridad en el cine cuando tienes 11 años? Y una cosa que me da curiosidad, que es una de estas preguntas de escritor que pueden parecer un poco estúpidas para el resto de las personas que no son escritores, es el tema de cómo te atreviste a titular un libro simplemente El mar, ¿no? A propósito, va a empezar a proyectarse un vídeo. Pues no lo sé, Rodrigo. Quizás sea porque sea un genio por naturaleza. Nunca se me había ocurrido. Desde el principio se llamaba El mar, porque, como digo, cuando éramos niños, tenemos que tener en cuenta que la única parte del libro se dedica al mar y a la infancia. Y en esos días vivíamos la mitad del tiempo en el mar y en la otra mitad en la tierra. Y creo que no nos bañábamos nunca, pero éramos muy limpios porque nos lavábamos en el mar, el agua salada 3 o 4 veces al día. Así que el mar parecía obvio como título. Y luego alguien me recordó que Iris Murdoch había escrito un libro que se llama El mar, el mar, el mar, 2 veces. Y pensé que a lo mejor otra persona podría escribir un libro que se llamaba El mar, el mar, el mar. Pero para intentar responder a tu pregunta, pues no lo pensé mucho. Yo creo que uno no suele pensar en estas cosas mucho. Este libro se tituló así desde el principio. Pero cuando tú eras niño, ¿el mar era algo muy importante para ti, la idea de ir al mar? Bueno, pues el ir al mar sí que era muy importante para nosotros. Pasábamos todos los veranos ahí. Pero el mar en sí me daba miedo. Todavía me sigue dando miedo. Me da miedo el cielo, el mar, todo lo que sea un poco raro, los elementos que no sean humanos. Todo eso me aterroriza. Me daba mucho miedo mirar el cielo. Y sé que es muy bello el cielo, que es algo exquisito ver esas nubes que pasan por el cielo, pero realmente me aterroriza verlo. Y el mar es plano, tan plano. Nosotros no somos nada planos, no vivimos en un mundo plano, pero llegamos al borde de nuestro mundo y vemos algo plano que llega hasta el horizonte. El horizonte que no existe, claro está, porque creamos el horizonte al mirar el mar, y eso me aterroriza. Pero es fascinante al mismo tiempo. De algún modo también había una sensación de, siendo irlandés y siendo escritor irlandés, que es una tradición muy poderosa, pero al mismo tiempo no deja de ser una tradición insular, ¿no? O sea, Irlanda es una gran isla y la literatura irlandesa también es una gran isla dentro de la literatura universal. ¿Eso tenía algún tipo de peso para ti?
Sí, es cierto. De hecho, dicen que en Irlanda, o no importa dónde estés, nunca estás a más de 75 kilómetros del mar en Irlanda. Y yo recuerdo que en los años 80 fui a Iowa, en Estados Unidos, a pasar 4 meses y me pareció una experiencia muy extraña el estar tan lejos del mar. Mi pelo, de hecho, se cambió la textura del pelo porque no había sal en el aire y luego la piel se me empezó a cambiar. Llegó un momento donde yo ya casi no me reconocía. El estar tan lejos del mar era un fenómeno raro para mí. Pero el mar es de donde vinimos desde el principio y ahora con el cambio climático parece que vamos a acabar ahí mismo otra vez. Una idea bonita, ¿no? Volver al mar, que el mar viene y nos supera y estaremos todos ahí sentados con el mar rodeándonos, con 3 trocitos de tierra que puede quedar y todos los demás habrán aprendido a nadar. Hablando del mar, han filmado un vídeo que se va a proyectar aquí atrás ahora, que está registrado aquí en las playas locales, el mar local, y que no deja de ser también el mismo mar que barre las costas de Irlanda. Las voces que se escuchan en el fondo son las voces de tus lectores leyendo partes de la novela. Podemos seguir conversando si quieres. No funciona el micrófono de Bambi. Do you want us to keep on talking in English and then they'll listen in Spanish? Yeah, that's Okay. right, but it's just this is not working. So. It's not working his... Oh, here it's come back. It's come back. Come back. Okay. Ha vuelto. Otra Oh, vez. so when the video goes off, it's while the Okay. video is playing. Okay. So we shut up. Okay. Sí. Una de las cosas que me interesaba también de la novela, que me parece que es algo que, analizando todos tus libros hasta el momento, significa una novedad y un cambio importante, es que siendo tu libro de algún modo, no sé si más autobiográfico, pero sí más personal, es un libro que decides escribir en tercera persona, cuando tú venías de escribir libros generalmente en primera persona, con formatos más monologantes, ¿no? ¿Necesitaste tomar alguna especie de distancia para poder hablar de estos temas que te eran mucho más cercanos? Well, yes, I mean, I Sí, tried to efectivamente. write Yo intenté escribirlo en tercera persona, pero realmente todos mis libros son en Even primera Benjamin persona. Black books. Incluso los de Benjamin Black parece que son en tercera persona, pero realmente no lo son. Son en primera persona. O la última persona debería decir. I can only write. Yo solo sé escribir I can only write in that voice utilizando esa voz, because porque I can't have any sense of no tengo omniscient, all-knowing narrator. ninguna sensación de ser narrador. Veo el mundo y lo único que veo son I superficies. can't know No puedo saber qué es lo que hay en tu mente, what's no on the puedo inside of saber anything. qué hay dentro All de I have nada. is the evidence Lo único que of what I tengo see. son las pruebas, las evidencias de lo que veo y lo único que sé hacer es reflejar lo que That seems veo. to me Y eso me parece quite enough.
que es suficiente, quizá. Nietzsche dice que en la superficie es donde está la profundidad real, y creo que eso es cierto. I'm quite busy enough presenting the surface. Y realmente estoy muy ocupado intentando reflejar la superficie sin intentar profundizar. No creo que pudiera, aunque quisiera. No Freud as a great soy freudiano en ese sentido. Admiro a Freud como escritor de ficción, admiro sus agallas, pero no creo en la psicología. De hecho, a little line in Kafka's diaries where he says never again. en los diarios de Kafka dice, no quiero saber más de psicología. Y I cannot understand anything. no puedo entender nada acerca de las personas. Cuanto más edad tengo, menos conozco a las personas, a los seres humanos. Los seres humanos son infinitamente sorprendentes, misteriosos. Yo mismo soy misterioso. Many of my intimates tell me that Muchos de mis amigos íntimos me dicen que entiendo menos a mí mismo que a otras personas, y seguramente sea cierto eso. Pero de hecho no quiero conocerme o entenderme a mí mismo. Yo creo que se me entiende, y el hecho de estar aquí, el hecho de estar vivo the surface of this strange en la superficie de este planeta rarísimo durante un breve momento de mis 70, 80 años, los que viva, será menos que un abrir y cerrar de los ojos. Me parece mucho tiempo para mí, pero es muy misterioso. Y eso no quiere decir que yo no piense que haya que resolver un gran misterio, porque el vacío o el hecho de estar vivo es que no tiene ningún significado. Y eso es lo interesante, porque si tuviera un significado, dedicaríamos nuestras vidas a buscar ese significado. Y cuando estuviéramos muriendo, nos encontraríamos ese significado de la vida. ¿Y cuál sería el sentido de eso? Y peor aún, si descubriéramos el significado de la vida cuando tuviéramos 15 años y supiéramos el significado de la vida el resto de nuestra vida, pues yo preferiría vivir con el misterio. Es un sitio muy raro, y el estar aquí es sumamente raro. El psicoanálisis, que también Nabokov lo pensaba, que decía que Freud era un buen escritor, pero que todo su sistema y toda su ciencia era una especie de superchería. ¿Nunca te psicoanalizaste tú entonces? Yo no soy freudiano, pero lo admiro. Es una gran mente, pero no le creo todo el tiempo. Es también algo que está todo explicado en Freud. El hecho de estar vivo, el hecho de estar despierto o dormido y soñando no tiene sentido. Pero Freud entonces no sería como un autor de novelas policiales en cierto sentido para ti. Sí lo sería. Eso era justo lo que era justo lo que era Freud. Había crímenes en todas partes en el pasado, era el detective por antonomasia. Tenía las dos caras de la misma moneda. De hecho, Sherlock Holmes se hizo adicto a la cocaína también, como Freud en un momento. Sí, cierto. Sí, también me gustan muchas formas, pero la grandeza de Freud residía en el hecho de que nos presentó a todos la burguesía vienesa a través de la extrañeza de la vida, esencial en ese sentido, y el predicamento trágico de todo ello. Lo que nos dijo Freud es que todos nosotros somos personajes de una tragedia griega. Hasta el último de nosotros tenemos esa grandeza, y tendríamos que tener el valor para poder afrontar ese hecho, ese aspecto trágico de nuestras vidas. Y esto es algo fantástico, porque hay una cosa maravillosa que dijo una mujer que estaba muy enferma desde el punto de vista psicológico. Dijo, doctor Freud, ¿me puede curar? Dice, no señora, no puedo curarla, pero le puedo convertir en una persona ordinariamente infeliz o normalmente infeliz. Sí, es cierto, eso es todo lo que podía ofrecerle. Y todos somos ordinariamente infelices en nuestra vida. Tenemos, por supuesto, momentos de pasión, de viveza, pero estar vivo es algo que está ahí, estamos vivos y ya está. Y el hecho de saber que vamos a morir también es importante. Un médico me dijo, bueno, también se puede decir
tenemos el saber que vivimos y que morimos nos influye, nos afecta a todo aspecto de nuestra vida. Pero también le otorga a la vida una validez, una dulzura, la conciencia de que vamos a morir. De una manera muy clara en El mar especialmente, pero me parece que en todos tus libros también es, por un lado, una inequívoca, innegable y admirable musicalidad de la frase, de la oración, que en algún momento creo que tú dijiste que la oración o the sentence es como la más grande invención del ser humano. Y por otro lado, el aspecto pictórico y paisajístico, ¿no? Que me parece aquí que son dos pasiones tuyas, ¿no? La pintura y la música. Quería que nos hablaras un poco de tu relación con la música y con la pintura, que también tengo entendido que fueron, de algún modo, vocaciones en algún momento de tu vida, ¿no? Sí, intenté ser pintor cuando era adolescente. No tenía ningún tipo de talento en absoluto. Y lo intenté durante un par de años, pero creo que sigue habiendo por ahí alguna pintura mía. Quizá mi hermana o mi hermano las tengan. A lo mejor les puedo dar un dineral porque me las devuelvan y destruirlas, porque me daría mucha vergüenza si alguien llegara a verlas. Pero intentar ser un pintor y no conseguirlo, fracasar en el intento, me dio una nueva perspectiva del mundo. Me dio un ojo de pintor, una mirada de pintor. Y eso es lo que hago, intentar. No sé cuál es la palabra adecuada, pero es capturar, ver que la gente huele, vive realmente a través de mis palabras el mundo físico. Cómo yo percibo ese mundo físico. Creo que es muy importante y se ha dicho que yo era un escritor postnovelista. Gracias a Dios ya la gente no dice eso, pero bueno, si yo fuera algo, sería posthumanista. No veo a los seres humanos como el centro del universo, en absoluto. Eso es una noción que se implantó por la locura de la religión. La locura de pensar que en algún punto de la evaluación subimos en la escala o que Dios nos hizo mejor que los animales. Que éramos una especie de Dios, como dijo Emerson, el hombre es un Dios en ruinas. Yo pondría el hincapié en ruinas, precisamente, en esa parte. Somos parte del mundo animal. Y lo terrible es cómo hemos roto la relación con ese mundo animal. Alguien me citaba hoy en una entrevista que me señalaban una de mis preferidas citas de Nietzsche. Los animales nos ven como tristes, infelices, locos. Nos ven así los animales. Y creo que es cierto, me encanta esta cita de Nietzsche. Necesariamente somos los malos y los infelices entre los animales, porque tenemos la conciencia de la muerte, de que vamos a morir. Y asimismo, en ello está la gloria de poder vivir y saber que vamos a morir. Es de ahí de donde vienen las catedrales, las sinfonías, todo ello. La capacidad de creación del ser humano viene de esa conciencia de nuestra de que vamos a ser una parte perecedera del mundo. Es trágico a la vez, pero es gloriosamente trágico. Estoy reconstruyendo en este sentido el romanticismo del siglo XIX. No hago otra cosa. Comunicarte que me están haciendo señas desde un costado y que parece que hay alguien que quiere entrar y que es un tal Mr. Benjamin Black. No sé si lo conoces. A propósito de eso, hay unas imágenes aquí que le dan la bienvenida. De repente percibí un fuerte olor a jazmín. Por un segundo pensé que podía ser.
ya vuelve en sí. Se expone mucho, amigo. ¿Qué va a hacer? Encanto. La voy a dejar a usted en un mal paso. Ya me las arreglaré. ¿Cómo puedo salir de aquí? Ninguno abandonaremos esto. Lo hicimos juntos y juntos seguiremos hasta el final de la línea los dos. Recuérdalo. Poco tiempo después volvieron los hombres malos y... Te olvidas de una cosa. De mí. ¿Qué ocurre contigo? Nada que tú no puedas arreglar. Fantástico, ¿puedo tener ese vídeo? ¿Me lo podéis pasar? Lo dice todo en ese vídeo. Lauren Bacall tenía 19 años, no, 18 años ahí, sí. Y Barbara Stanwyck y su pelo parecía que estaba hecho de caramelo. Tenía el aspecto del caramelo, de un dulce. Y parece que se lo ponían ahí antes de que empezaran a pegar tiros. Un mundo magnífico del blanco y negro. Algunas dudas se me ocurrieron. O sea, todos sabemos que Lauren Bacall va a ser guapa en cualquier momento de la historia de la humanidad. Pero Barbara Stanwyck es un poco un misterio, ¿no? Que haya sido guapa. O sea, ¿a ti te parece, cuando tú eras joven y viste Double Indemnity? Do you know what Barbara Stanwyck's secret is? ¿Sabes cuál es el secreto de Barbara Stanwyck? Being a slut. Es una madre que se está convirtiendo en una zorra o que está haciendo de zorra. Tenía esas ropas de adolescente, te avergonzaba. Freud me parece muy sospechoso ese comentario. Sí, por supuesto, todos deseamos a nuestras madres, ¿por qué no? Nuestra madre fue el primer olor de mujer que tuvimos en la vida. Y eso se ha quedado con nosotros. Los escritores no disfrutan del olor todo lo que deberían. Creo que insuperable, ¿no? Y intentamos toda nuestra vida intentando volver ahí dentro. Pero bueno, por eso no entiendo a las mujeres. No las entiendo en absoluto. Pero ese mundo del blanco y negro, o como he dicho antes, de lo plateado, ¿quién no querría vivir en ese mundo? Y ya lo he dicho antes, cuando era adolescente, la Nouvelle Vague, las películas de la Nouvelle Vague, Antonioni, también venían de Italia, en los años 60, principios de los 60, y yo solía ir del Wexford, donde nací, a ver a mi prima Mary. Supongo que estaba un poco enamorado de ella, y íbamos a Dublín juntos a ver estas películas, y se supone que Antonioni era un crítico muy importante de la sociedad moderna, pero yo me sentaba allí con mis 15 añitos pensando, ser infeliz con Mónica Vitti. ¿Quién no querría estar en problemas graves con Lauren Bacall? ¿Quién no querría verse como volvía la gente así de haber recibido una paliza y de pronto aparecer allí
que les habían cortado aquí la boca y estaba allí Lauren Bacall con la boca rota, pero Lauren Bacall te iba a recuperar. Entonces eso era puro romance. Las películas negras del cine negro eran romance, eran pasión. Esto es lo que nos atraía de ellas. Ir a ver películas cuando era pequeño era mejor que ir a la iglesia, claro, porque había sexo, había romance, había violencia. Aunque ir a la iglesia, también sexo, violencia, sí, lo que falta es el romance en realidad. Sí, sexo y violencia sí había en la iglesia. Desde luego en Irlanda sí que lo había. Además estaba sentado y no de rodillas, lo cual era mucho más agradable, ¿no? Sí, te echabas así hacia atrás, tranquilo, y te veías sobrecogido por estas magníficas criaturas. Y esto es una de las cosas extraordinarias de las películas. ¡Qué guapas son estas personas! La mayoría venían de un sitio horrible. Clark Gable era un gigoló antes de empezar. Muchas de las mujeres que triunfaron eran prostitutas y se convirtieron en estos dioses y diosas de la pantalla. Eso es fantástico. Y hicieron no solo romances, películas románticas, sino también un arte vernacular, popular, que solo duró un periodo pequeño de tiempo, 40 años o sí. Pero fíjate lo que se produjo ahí. Como dicen ellos mismos, no intentábamos hacer arte, sino intentar hacer algo básico, pero estaban haciendo obras de arte sin saber lo que lo estaban haciendo. Viendo las imágenes también, yo creo que pero se puede dividir entre las personas que piensan que Humphrey Bogart es el mejor actor de toda la historia y las que piensan que es el peor actor de toda la historia. ¿En dónde te ubicarías tú? Bueno, era un actor malísimo. Si ves a Humphrey Bogart, siempre sabes que es un mal actor cuando no sabe qué hacer con las manos. Y Bogart siempre estaba así con las manos. Se las ponía aquí porque no sabía qué hacer con ellas. Normalmente en aquella época los cinturones estaban aquí y las metía ahí en el cinturón, pero nunca sabía muy bien qué hacer con ellas. Y eso es lo que le hacía tan atractivo, porque era como nosotros, era como si nosotros estuviéramos ahí con los guapos. Humphrey Bogart, Lauren Bacall, podemos ver si están ahí, ver a Humphrey Bogart cansado, de mediana edad, atrapado en un matrimonio horrible, utilizado por Hollywood, y tiene a esta chica, Lauren Bacall, que se enamora de él. No se lo puede creer, no sabe la suerte que tiene. Y eso era la magia de esas películas. Puedes ver, pensando eso a este hombre. Y la razón de que ella hablara de esta manera tan seria era como si hablara así, con la barbilla moviéndose. Entonces aprendió a hablar así muy seria. Aprendió a hablar así, porque si no, no sería dura. Esa es una de las razones por la que me gustan estas películas tanto. Utilizaron sus miedos, sus terrores, sus fracasos, sus debilidades para mejorar. ¿Qué hace al género negro, ¿no? A las novelas de género negro? Cuando empezabas a escribir o ya cuando habías escrito unos cuantos libros, ¿en algún momento tú fantaseabas, en algún momento voy a inventar un alias, voy a escribir novelas de detectives, incluso me voy a dar el lujo de resucitar a Philip Marlowe, o fue algo que misteriosamente se fue dando? Lo pregunto porque me parece que el elemento criminal está presente en todos tus libros, como John Banville también, ¿no? Está el personaje de Freddie Montgomery, están, incluso cuando tú escribes sobre Copérnico o sobre Kepler, son personas que fueron perseguidas como criminales en su momento, ¿no? Estar vivo y ser adulto es ser un poco un criminal, porque matamos a nuestros padres, tenemos que matarlos, no podemos evitarlo. Puedo recordar claramente el día, creo que tenía 5 años, mi madre y yo estábamos muy unidos. Yo era el más joven, era el último hijo y me amaba apasionadamente. Me iba a dar un beso y yo decía, no. Y yo decía, ya se acabó los besos. Y puedo recordar su cara, la cara que me puso cuando yo hice ese gesto. Era de tal pena.
porque esa parte de su vida ya se había ido. Por Por tanto, hacemos estas cosas a nuestros padres y luego tenemos nuestros propios hijos e intentamos destruir sus vidas. Estar vivo es bastante criminal. Solamente hay que analizarse un poco uno mismo. También nuestros hijos nos destruyen a nosotros. Es un toma y daca. ¿Y qué fue más interesante para ti como escritor? ¿O cuál fue el desafío más interesante? ¿Inventar a Quirk o reinventar a Marlowe? Bueno, reinventar a Marlowe fue bastante fácil porque Chandler tenía un estilo muy, muy particular. Sería imposible escribir un libro en el estilo, digamos, de Coetzee, por ejemplo, que presume de no tener ningún estilo, de que su prosa sea límpida, transparente. Pero Chandler, su tono de voz es tan característico que se puede identificar inmediatamente. Es relativamente fácil, por tanto, imitarlo. Lees tres líneas de Chandler y es suficiente, ya lo entiendes, ya lo identificas. ¿Entretenedor o en un gran astuto de la literatura? Es una pregunta difícil. Cuando volví a leer a Chandler, antes de que escribiese mi libro sobre Marlowe, tengo que tener cuidado con esto. Pensé que no era tan buen escritor como yo pensaba que era, pero también sentí una gran compasión por él como artista, porque creo que se despreciaba a sí mismo, pensó que no era bueno, no era todo lo bueno que debía, y no creo que esto fuera así. Era una criatura atormentada, su sexualidad era muy ambigua. Chandler, por supuesto, hablo de Chandler, no de Marlowe, aunque podríamos decir casi lo mismo de Marlowe. Como fuiste tú, de hecho, el que me lo dijo. No sé lo bien que conocen los libros de Chandler, pero fuiste tú el que me dijo que la única persona a la que ama Philip Marlowe es Terry Lennox, que es un hombre. No digo que sea homosexual Marlowe, yo tampoco digo que lo fuese Chandler, pero en una época en la que los hombres tenían que ser machos, tenían que ser todos como Hemingway, que también era ambiguo. También lo habíamos hablado de esto, que es un amor muy entre hombres, muy característico y muy fundante en lo que hace la literatura norteamericana, ¿no? Que también es el amor que siente Nick Carraway por Gatsby, de algún modo, ¿no? Esta idea del testigo y de estar acompañando a una persona. Sí, esa noción de que todos los novelistas de género negro estaban intentando reescribir el Gran Gatsby. De hecho, el Gran Gatsby es el gran romance americano, sobre todo del siglo XX. Sí, sí lo es, pero él no lo toma en serio. Aunque sería bueno, sería una buena idea hacer el Gran Gatsby en una película tipo gángster. Voy a pensar en ello. Me veo proponiéndolo a un productor de Hollywood, el Gran Gatsby, como película gángster. La vida en Estados Unidos. Bueno, de hecho, yo tengo envidia a los novelistas americanos porque saben crear una nación. Estados Unidos está en el proceso de reinventarse. Es el gran sueño americano, sí. Y el ser americano puede ser cualquier cosa. De hecho, un novelista conocido, Richard Ford, es del siglo XIX, pero como si fuera del siglo XVIII, y es como si él estuviera creando Estados Unidos o América. Nosotros en Europa hemos venido detrás
después de esa gran civilización. Estamos simplemente resumiendo, mientras que ellos están en el comienzo, están inventando todavía. Y el cine americano y las novelas negras, el género negro era parte de ello. Y el género negro americano y sobre todo las películas del género negro eran un intento, hasta cierto punto, de demostrar la corrupción que subyacía a ese sueño al mismo tiempo, americano. a veces a mí me da la impresión que es como también la necesidad y las ganas de que los westerns continúen en las ciudades, ¿no? Estaría bien que no sugieras con todas estas ideas, porque eso me hace pensar, sí, es verdad, estas películas son westerns urbanizados, sí. Están los héroes, los indios. Están todos. Sí, muy buena idea. Tú deberías escribir críticas Pero volviendo literarias. a la novela, a la rubia de ojos negros, volviendo a Chandler, volviendo a Marlowe y volviendo a Banville como Benjamin Black, como Chandler, a mí me parece que haces algo en esa novela que yo como lector de Chandler en su momento, como lector de Banville y como lector de Benjamin Black, me parece muy, muy arriesgado, muy valiente y algo que da un poco de miedo, que es que dispara sobre Terry Lennox, que es algo que queda pendiente en el largo adiós, ¿no? ¿Cómo tomaste esa decisión? ¿Te dio miedo tomarla? ¿Dijiste, aquí me estoy pasando un poco de la raya? Pues porque tú me diste esa instrucción, me dijiste que lo hiciera. Terry Lennox es un personaje en el Long Goodbye, La larga despedida, y creo que es quizá la novela más interesante, o por lo menos la más ambiciosa, no necesariamente la mejor, pero es muy oscura, muy atormentada. Y Terry Lennox es un personaje que es ayudado por Marlowe desde el principio. Es un delincuente, pero tiene estilo. Y Marlowe le tiene mucho cariño. Es el único amigo de Marlowe y seguramente su único amor. Y tiene una presencia tan fuerte en ese libro que pensé que iba a resucitar a Terry. Pero, Rodrigo, tú eres escritor. Estás siendo totalmente irresponsable. Somos caníbales. Estaríamos dispuestos a vender a nuestros hijos a cambio de una buena frase. De hecho, la madre de un escritor dijo que su hijo malgastó su vida buscando buenas frases. Y es lo que estamos haciendo nosotros, malgastar nuestras vidas. Yo no me estaba arriesgando al hacer eso. De hecho, no era consciente de ello. De hecho, me da igual todo. Porque no leo las críticas literarias y entonces nunca importa lo que dice la gente de mí, o por lo menos no me importa a mí. De relaciones peligrosas y de amistades extrañas y de vínculos ambiguos, quisiera saber cómo está la situación entre Banville y Black. Pues es muy sencilla. Black se supone que tiene que ganar la vida para Banville, para que Banville pueda ser pues como una esposa del siglo XIX. Se queda en casa cuidando de los niños, mientras que Black sale al mundo malo e intenta ganar el pan de cada día. Ese es el trato, pero como bien sabemos, los matrimonios del siglo XIX no eran tan sencillos como pensábamos. Black es un artesano y se siente orgulloso de sus libros. Me gustan los libros, creo que están bien escritos. No tienen ninguna pretensión de ser más de lo que son. O quizás sean algo más de lo que son, pero no fue mi intención. Yo estoy hablando desde mi punto de vista, mientras que Banville está intentando conseguir otra cosa o hacer otra cosa. Y si Black de repente apareciera hoy, diría que Banville le parece arrogante y que por qué no deja de preocuparse por las frases, por qué está siempre intentando
Just do it. que cada frase sea perfecta. Hay que simplemente escribir y ya está. Y es un lujo ser estas dos personas en una ¿Hay misma posibilidad persona. de que Black aparezca en la ceremonia? I'm both Christ and the Holy Ghost. Es Cristo y el Santo Grial, No, because Black doesn't o el Espíritu Santo más bien. No existe. Es algo aparte. Es My right hand does. lo que hace mi mano izquierda cuando escribo con esa mano, cuando ¿No pienso en otras empiezas cosas. a cansarte o a calambrarse tu mano izquierda? O sea, ¿piensas que Black va a seguir indefinidamente o hay algún tipo de conflicto? Well, I've just finished a new Bueno, Black acabo de book. terminar una novela nueva de My Black man Kirk has fallen in love. y Kirk, mi personaje, acaba de enamorarse con una psiquiatra, mujer, I think she may be the love of his y life. creo que ella es el amor de su vida. Pleasure of writing. Y el gran placer de escribir los libros de Benjamin Black, y espero que algunos de los lectores lo capten, es el mero placer de contarse historias y de mover a los personajes de aquí para allá. Es estupendo ser novelista, eres un pequeño dios y dices, a ver, ¿qué voy a hacer con estas personas? He inventado a esta persona, a ver qué pasa ahora si hago que esta persona se enamore de esta otra persona. Y bueno, todos nosotros cada vez dormimos menos, sufrimos de insomnia, y el estar despierto a las 4 de la mañana, en vez de pensar en la muerte o el saldo de la cuenta corriente o otras cosas, puedes ir pensando en lo que vas a hacer con los personajes. Y yo no disfruté de eso hasta inventar a Benjamin Black, porque Banville, a él nunca le interesaron los personajes, qué es lo que hacían en las novelas. Nunca no le importó eso, nunca me importó eso, solamente me importaron las frases, y de hecho Banville todavía se preocupa solamente por eso. Y en estos últimos años, entonces, In the late autumn of my life, en la última época o fase de mi vida, estoy aquí jugando y es algo estupendo. Y sé que estás a punto de terminar una próxima novela de Banville, ¿no? La primera novela de Banville en muchos años. ¿Qué sensación te da volver a publicar un libro o estar terminando un libro como Banville después de tantos Blacks? O sea, hay una sensación de revancha, de decir, oh, I kind of I'm back. No, kind of nausea, Es una náusea lo que me provoca. a kind of self-disgust. Realmente me da asco casi, Because I started porque out the book yo empecé right in complete confidence this is going to be a masterpiece. pensando que iba a hacer una obra maestra, que iba a ser el libro de todos los libros, que iba a sorprender a todo el mundo durante siglos y siglos. Pero pensé en el fondo que iba a ser simplemente otro libro y que lo iba a odiar. Pero por la mitad ya me costaba, iba atravesando barro. Empecé nadando sin ningún problema y ya llegando al final me iba embarrando. It's immovable mud. Y era un barro, un lodo muy pesado, pero tenía que terminar el libro. Y empecé el libro, lo miré el otro día, de hecho, lo empecé, la primera fecha que apunté era el 1 January de enero de 2011, I guess. 2011, creo. So I've been writing. Así que I llevo discovered escribiendo the la end novela of desde all entonces y vi el otro día que todo estaba mal en esa novela y tendré que repasarlo, reescribir todas las frases 60,000 de las 60.000 palabras que he escrito hasta la fecha. Pero Isn't it wonderful that I ¿no can es see that it was wrong? increíble que yo pueda ver que está todo equivocado? ¿No sería terrible que yo lo publicara sin darme cuenta de que está mal? De eso se trata ser escritor. Nunca hay que abandonarlo hasta llegar al punto de estar tan cansado de todo que ya no tienes otra opción y ya lo abandonas. Con esto que me cuentas, que es que ¿cuándo descubres que no es tan bueno como pensabas o que no suena tan bien? ¿Cuando lo ves en la pantalla del ordenador o cuando relees tus páginas manuscritas? Porque para los que no lo saben, Banville escribe primero todos sus libros a mano y la caligrafía de Banville es increíble, quiero decir, realmente maravilloso. Entonces yo me pregunto si cuando pasas de tu letra manuscrita a verlo en la pantalla es que hay una desilusión o ya cuando te estás releyendo lo que has escrito con esa letra tan magnífica.
No, yo creo que es cuando llego a la última cuarta parte del libro. Sé que tengo que terminar el libro, pero sé que es simplemente otro libro cualquiera y que no es esa obra maestra que quería que fuera. Pero bueno, no debería ser tan humilde ni odiarme tanto, porque sí que alguna vez escribo alguna frase que vale la pena y que me produce placer y que me hace pensar, bueno, empieza otra frase. Quizá la próxima vez aciertes. Sé que no voy a acertar, pero ¿qué más? ¿Qué otra cosa podría hacer? Como decía mi mujer antes, si acertaras, dejarías de escribir. ¿Y qué es lo que harías entonces? Dice, seguramente te dedicarías a la política y destruirías el mundo. Y yo creo que el ego de un artista puede llegar a destruir el mundo. Me gustaría vivir un apocalipsis diseñado por John Banville. Tenemos que ir cerrando esta parte del evento. Y te iba a preguntar si habías, cuando escribiste la novela con Marlowe como protagonista, te preocupaste en beber gimlets, que es la bebida paradigmática de Terry Lennox y Philip Marlowe. Te comento esto porque ahora vamos a pasar a un bar, al bar Lindurra, donde se te va a servir una copa y vamos a seguir en un contexto de café literario, en un café histórico. Will I have a gimlet? Tal vez, podría ser. ¿Y me van a dar eso de beber, un gimlet? Porque tiene que ser un buen gin, ¿eh? Con lo que llaman el Rose's Lime Juice. De eso se hace. Es bastante asqueroso como bebida, la verdad, ¿eh? Pero esa es una de las cosas que los americanos... Es que bebían cosas horribles. Sí, cosas horribles. Pero bueno, de nuevo, ¿quién no querría beber un gimlet? Encender un cigarrillo y echar el humo a la cara de Long Not Cold. Es estupendo. Bueno, por eso terminamos aquí. Vamos a pasar ahora a este bar, que creo que es un bar donde serían muy felices Philip Marlowe, Quirk, el protagonista del Mar, y también, ¿por qué no?, de todas tus otras novelas. Nada. Tenemos que ir por aquí. Okay. I have to go down this stairs. Watch. I thought we were going to have to diagonal. Okay, we jump. You know that Philip Larkin poem, don't you? The Written Wedding. It talks about the fathers who have never known success. So huge or wholly farcical. Yeah. That's fine, yes. Rodrigo was such a... How to go there? This way. Such a generous... Like Tory Lennox. The plastic face. No, you're right. Okay.
Hello, how are you? I'm sorry. My cousin Nuala, yeah. It's good to see Mary there. She was looking well, I thought. Yeah. Do you want something to drink? Oh, yes, please. No, white wine. ¿Quiere beber algo? Sí, vino blanco. Bueno, estamos aquí con dos personas allegadas de algún modo al universo Banville. Van a formular cada una de ellas una pregunta. Por un lado, tenemos aquí en representación de los clubes de lectura. Preséntate tú. Vamos. Yo soy Elaine del Club de Lectura de la Calzada. Would you translate? Because Okay. I haven't got my He comes from one of the reading clubs here. Encantado de conocerte y de saludarte. Nice. It's good to see a man in a reading club. ¿Está bien ver a un hombre en un club de lectura? Are they usually women? ¿Estás acostumbrado a ver mujeres? It's true. They're all women. Ian McEwan has Ian made the point McEwan that women stop reading. dice que cuando las mujeres empiezan a leer la ficción se va a morir. Entonces sigan leyendo, por favor. Y quería... Ahora sí, antes no. Un obsequio de... Sí, en nombre de todos los clubs de lectura de Asturias y los que han venido de fuera, queríamos hacerle un obsequio, que es un libro que han escogido los lectores The book with all the quotes about the books you wrote. con las frases de sus libros. There you go. Thank you very much. Are there phone numbers and so on in here as well? Yeah? Oh, wow. ¿Están los números también? ¿Los números de teléfono están aquí? Sí. Sí, ya no hay números de teléfono. ¿Quiere los números de teléfono? Yes, all black-eyed blondes leave phone Por numbers. favor, todas las rubias de ojos negros que pongan el teléfono aquí. ¿Estamos traduciendo esto? Sí, ¿no? ¿Está siendo traducido? De ojos negros, por favor, anoten sus números de teléfono dentro del lugar. Even blue-eyed. También las de ojos women with black azules. hair No hay could do problema. it. It's fine. También las de ojos azules, todas. They don't have to be blondes. Nope. Tampoco tiene que ser rubias todas. Y aquí querías tú hacer una sí, preséntate y pregunta. Yo soy Anne Devlin, irlandesa de nacimiento, asturiana de adopción y española de nacionalidad ahora. Y voy a hacer una pregunta a John. John Banville is an extremely intellectual and literary writer. Okay? John Banville es un intelectual, According to lots of critics. según muchos críticos. Pero Benjamin Black es un escritor de novelas negras muy entretenido. Cuando eres Benjamin Black tienes que olvidar John Banville. Well, I suppose you could say Sí, supongo que se puede decir que Benjamin Black Banville with his es Banville con todas las... bueno, es decir, con las zapatillas, relajado, la señora que se sienta en el sofá. do he likes, he can Puede hacer lo que quiera, puede decir lo que quiera, no tiene que preocuparse de every sentence perfect. hacer que toda frase sea perfecta, entonces se lo pasa muy bien. Y él le preguntó si él, como John Banville, está considerado casi un estilista exquisito, el Proust de sus tiempos, mientras que como Benjamin Black es un gran y muy divertido escritor. Entonces la duda que tenía ella es si cuando Banville se pone a escribir como Benjamin Black tiene que olvidarse mucho de ser John Banville. Y él dice que realmente Black se la pasa muy bien, ¿no? Que tiene como problemas muchísimo más terrenos, muchísimo más puntuales, tiene que preocuparse por la chica, por quién mató a quién, por cómo establecer algún sentido mínimo de justicia, mientras que Banville tiene compromisos un poco más exigentes, como es hacer al mundo perfecto y que esté perfectamente escrito.
Thanks very much. Good to see you. Y con eso ya casi Me alegro de verte. vamos terminando. John Banville se va a tomar su copa de vino. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, los que están en el teatro también. En lo personal fue un placer, un privilegio, vuelvo a decirlo. Y nada, felicidades a John Banville por un premio más que merecido, realmente. Nada más. Thank you.